¿Qué tal? Bueno, lo primero, agradeceros la asistencia. He escuchado que venís mucho de fuera, así que para mí es un honor estar aquí y poder hablar de inteligencia artificial. Y, por supuesto, vais a aprender de muchas cosas que digo yo, pero yo también voy a aprender hoy mucho de vosotros. Y agradecer a Tejiruca la invitación, por supuesto, ¿no? Me presento rápidamente. Al final no quiero llevarme mucho tiempo con esto, pero actualmente, bueno, yo soy Manu Win y actualmente soy el VP de diseño en Touchdown. Pero me considero un product maker. Al final me desenvuelvo un poco donde se hable de producto, ahí estoy yo intentando escuchar y aportar. Y sobre todo últimamente me estoy preocupando mucho de cómo ayudar a la gente a empoderar y a capacitarla para pensar y hacer inteligencia artificial y no somos técnicos, ¿vale? O sea, al final yo tengo una frase que uso en mi día a día que es, me hace ser muy buen diseñador el hecho de pensar cómo va a funcionar luego la tecnología que va a implementarse, ¿no? Entonces, un poco es la idea, ¿no?, de lo que yo intento un poco predicar, ¿no? Dicho esto, yo quiero empezar la charla con 3 grandes premisas que vamos a tocar a lo largo de la charla. La primera es esta frase de Machado de caminante no hay camino, se hace camino al andar, básicamente porque estamos explorando una tecnología que estamos descubriendo conforme andamos. Y eso se va a repetir constantemente. De hecho, ni los grandes eruditos en inteligencia artificial, que yo por supuesto no lo soy, de hecho pues muchos de vosotros seguramente sabrán utilizar la inteligencia artificial mucho mejor que yo, pero bueno, esto se va a ir repitiendo constantemente en la charla y lo veréis viendo. Luego la frase de Albert Einstein de la educación no es el aprendizaje de hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Básicamente no os voy a enseñar a utilizar una fórmula concreta, sino a razonar por qué esa fórmula concreta, ¿vale? O por qué otras fórmulas, dependiendo del contexto. Y por último, la tercera y mi favorita es de McLuhan. Quizás mucho le ubiquéis si venís de la escuela tramontana, pero bueno, ahí lo predican mucho, ¿no? Y es el efecto retrovisor. El McLuhan decía que siempre marchamos hacia adelante mirando por el efecto retrovisor. Cada vez que exploramos una nueva tecnología, básicamente lo que McLuhan decía es que estamos más centrados en mirar, estamos avanzando, pero miramos hacia atrás. O sea, resolvemos problemas del pasado y no somos capaces de enfocar cómo solucionar problemas del futuro, ¿no? Dicho esto, la charla la divido en 2 partes, ¿vale? La primera es un poco contexto y de cómo enseñaros a entender cómo razona la inteligencia artificial para poder aplicarlo en vuestros trabajos, bueno, y en vuestro día a día, por supuesto. Y antes de todo, yo quería, sobre todo, haceros entender que al final es un punto de inflexión, pero ya venimos de hace casi 30 años, o yo creo que ya lo hemos superado. Había uno antes, ¿no?, que fue, sin duda alguna, fue el Internet, ¿no? Fue lo que nos permitió, sobre todo, vivir un nuevo cambio de mentalidad, de cómo las personas, la sociedad, los negocios, las maneras de interactuar, cómo nos comunicábamos, cambió drásticamente. Y la inteligencia artificial va a hacer eso. Es así. Y la gente que teme porque se van a perder los trabajos y tal, no es que se van a perder los trabajos, es que te tienes que reinventar y tienes que subirte al carro, ¿no? Crecerán otros puestos de trabajo también, por supuesto. Pero están interrelacionadas al final, ¿no? El Internet hizo grande la inteligencia artificial. La inteligencia artificial existía mucho antes del Internet, por supuesto. En los años 30 ya en muchos eventos científicos de la época de Alan Turing y tal, ya se hablaba de inteligencia artificial, pero el Internet la hizo grande gracias al poder llegar a millones de recovecos y obtener datos. Al final, Big Data ha permitido que tengamos la inteligencia artificial que tenemos a día de hoy, ¿no? Un punto en común que tienen en sus etapas iniciales cualquier punto de inflexión es la frase de Machado. Se está haciendo camino al andar, ¿no? Nadie sabe lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial, de lo que va a ser capaz dentro de 10 años. Hay muchas hipótesis. También las había cuando se empezó a tontear con la electricidad, o incluso cuando se empezó a explorar, por supuesto, el Internet, pero nunca se llega a imaginar lo que podía ser capaz de hacer, ¿no? Ahora, al grano, los tres tipos de razonamientos que utiliza la inteligencia artificial para funcionar y para hacer toda la magia que hemos descubierto muchos de nosotros con OpenAI y ChatGPT, básicamente utilizan 3 tipos de razonamiento, como decía. La deducción, la inducción y la abducción. Ahora explico una a una. La deducción, es aplicar reglas generales a casos específicos para llegar a una conclusión, ¿vale? Un caso de andar por casa, y imaginad que tenemos unas plantas de tomates, ¿no? Y tenemos una regla general que pues, la luz es necesaria para que hagan la fotosíntesis, ¿no? Y que crezcan.
Entonces sabes que al plantar los tomates, pues deduces que tus plantas necesitan luz solar sí o sí, ¿vale? Es tomar una premisa como verdadera. Un ejemplo tecnológico, imaginad que una inteligencia artificial se implementa en un producto de hipotecas, ¿no? De recomendación de hipoteca. La deducción básicamente es permitir, por ejemplo, a un usuario que pueda elegir mucho más rápido la hipoteca que mejor le viene, porque está aplicando una regla y una premisa verdadera que está basada en unos datos y en unos patrones de cualquier tipo de recopilación de datos que haya habido, y eso le permite, por supuesto, al producto recomendarle con una certidumbre súper alta, ¿no? Casi 100%. Tiene límites y carencias, como todo razonamiento, y es muy rígida. Al final, si hay reglas erróneas, hay resultados erróneos. Y sobre todo tiene una falta de creatividad. Al final se mueve en un marco muy cerrado y no tiene esa parte tan creativa como puede tener la abductiva, que luego veremos. La inducción, para mí, es mi favorita, y junto a la abducción diría, porque hace un buen equipo, pero básicamente es todo lo de implicar, pues eso, observar datos y ejemplos específicos y generalizarlos para formar una regla o conclusión específica. En cristiano, básicamente, volviendo al ejemplo de los tomates, si yo he notado que los tomates parecen más grandes cuando les meto un riego automático o le voy regando con regularidad, a partir de esa observación yo veo que salen más grandes, más rápido, con mejor calidad, ¿no? Entonces entiendo por esa observación que funciona, ¿no? Y que es lo idóneo. El ejemplo tecnológico, volviendo al tema de las hipotecas, es ahora. Imaginad, todo esto de la inducción es lo del deep learning, el machine learning, ¿no? El aprendizaje automático. Al final es como entrenar a una inteligencia artificial para que analice millones de datos y pueda encontrar patrones y correlaciones, ¿no? Por ejemplo, que podría descubrir que usuarios con ciertos rangos de ingresos y ahorros tienden a preferir hipotecas de tasa fija a 20 años debido a la estabilidad de pagos o lo que fuese, ¿no? Y eso le permite, por supuesto, darle una recomendación muchísimo más personalizada. Netflix ya lo hacía antes de que llegara el bombo de OpenAI, ¿no? Netflix, de repente, por cómo consumías tú el catálogo que tuvieras ahí, te recomendaba X series y tal, y muchas de ellas pues tenían bastante acierto, ¿no? Y Spotify con la música igual. Entonces, al final, el resultado es un usuario que recibe recomendaciones muy personalizadas, mucho más que la deducción. Y también tiene límites y carencias, por supuesto. Comparte con la deducción esa parte de trabajar en un marco muy cerrado, no es especialmente creativa. De hecho, nos pasa muchas veces que en Netflix te recomiendan algo y no encuentras el patrón y dices, ¿por qué me estás recomendando esto si no tiene nada que ver, ¿no? Y al final porque ha respondido a X tags que podrían estar configurados esa parrilla, ¿no? Y luego tiene una dependencia súper estrecha con la calidad y la cantidad de los datos. Si están mal minados, o son de baja calidad, o son insuficientes y no son representativos, obviamente no te va a arrojar resultados certeros, ¿no? Y por último, la abducción. Es la más débil de la inteligencia artificial, tenéis que saberlo. De hecho, esta noche Google ha apagado Gemini en la parte de generación de imágenes por esto, porque no contextualiza bien la inteligencia artificial. Hacían búsquedas del estilo represéntame un general nazi, y de repente le ponía que era una persona con rasgos asiáticos, ¿no? O sea, no contextualiza bien. Y al final esta es la abducción, implica comenzar con una observación y luego buscar la explicación más plausible. Es esencial, por ejemplo, en la parte de diagnóstico, ¿no? Y solución de problemas, la que más se arrima al método científico, ¿vale? Con la generación de hipótesis. El ejemplo, volviendo al tema de andar por casa de los tomates, sería si un día encuentro que las plantas están marchitas y mi contexto es que por experiencia sé que pues, si le falta el agua no se pueden morir, mi hipótesis más cercana va a ser que si vuelvo a regarlas con regularidad vuelven a florecer. Pero también puede haber otra hipótesis que es, pero ¿y si ha habido una plaga y no me he enterado? Hasta que no validemos lo primero no vamos a poder refutar lo segundo, ¿no? En el ejemplo tecnológico, con el producto de hipotecas, imaginad ya todo lo que hemos hablado de deducción y de inducción. Y ahora imaginad también que le metemos el componente de que puede la inteligencia pensar y contextualizar. Imaginad que ese usuario le da el simple dato
a la inteligencia artificial de me siento un poco inseguro, no sé si voy a poder pagar la hipoteca en algún momento, ¿no? Y eso me achanta un poco, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial, por cómo funciona a día de hoy, no va a interpretar eso como bueno, pues a lo mejor debería recomendarle ciertas hipotecas que ofrecen opciones de pago flexible, periodos de gracia o facilidades para renegociar los términos de la hipoteca, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que la abducción no es el punto fuerte ahora mismo de la inteligencia artificial. Y por eso necesita de la gente todavía, nos necesita a nosotros, necesita la mente humana. Tenemos que validar absolutamente todo y generar hipótesis, pero si hay un arma muy fuerte, sí podemos crear una máquina o una inteligencia artificial que empieza a lanzarte millones de hipótesis y tú puedas poner el foco en alguna de ellas, ¿no? Eso sí que ayuda mucho. Límites y carencias las he explicado un poco por encima ya, ¿no? Al final son muy complejos y muy ambiguos, ¿no? Todos los resultados que te ofrece. Es como cuando le das demasiado campo ancho a la inteligencia artificial, no sabe contextualizarte bien, ¿no? Y, por supuesto, esto acaba siendo también una falla en la precisión. Aquí hay un ejemplo práctico que hay muchas cosas de aquí de la charla que las dejo para que las podáis ver luego en casa, ¿vale? Esto es un ejemplo práctico histórico de lo que ocurrió con Alan Turing cuando estuvo con su máquina Bombe intentando descifrar los códigos nazi. De hecho, en la película de Imitation Game lo resumen muy bien, ¿no? Y cómo la parte aductiva del equipo de Turing y Turing logró realmente descifrar el código nazi. No fue la máquina, no fue ni la deducción ni la inducción, fue la abducción lo que permitió una mente humana. Y claro, si la inteligencia artificial existe de hace mucho tiempo, como el bombo, ¿no? Lo decía antes, ¿no? OpenAI al final lo que ha logrado es poner a mano a gente no técnica, a gente que no son programadores ni científicos de datos, a poder utilizar inteligencia artificial, ¿no? O sea, ahora con todos los GPTs que hay, que podemos crear, vamos, ahora mismo con todo lo que tienen incluso de los tags, es que podemos hasta vincularlos entre ellos y generar ahí, sin conocimiento de programación ninguno, soluciones muy punteras, ¿no? A nivel de inteligencia artificial. Y la segunda parte de la charla ya es ir al grano en el sentido de, vale, y ahora, ¿cómo puedo mostraros un poco? Os repito, no soy un erudito en inteligencia artificial, pero sí me preocupo un poco de cómo resolver algunas preguntas o problemas que tenemos personas de producto, ¿no? Que hacemos productos, definimos productos y diseñamos productos. ¿Cómo podemos integrar esto en compañías, en equipos y procesos, ¿no? A mí me gusta hablar de dos grandes vistas, ¿vale? La vista micro es básicamente todo esto que podemos ver en LinkedIn, ¿no? Perfectamente. Las 10 mejores herramientas para hacer copywriting, las 10 mejores herramientas para posicionarte en SEO mejor, tal. Esto es el principio de algo mucho más grande que es la vista macro. Pero esto ya está... Bueno, cualquiera, por eso decía antes mi compañera Miriam, no vamos a aprender aquí nada que esto ya podéis verlo en Internet, cualquiera puede especializarse en cualquiera de las inteligencias artificiales que hay ahí fuera ya, y de hecho es necesario para poder hacer todo el combo. Pero al final esto es cómo utilizar herramientas específicas de inteligencia artificial para resolver problemas concretos y finitos. O sea, es un poco como utilizar ChatGPT para solucionar problemas del pasado. O sea, yo personalmente en mi vida miro cómo puedo regar mi planta y qué le pasa a mi albahaca porque no crece. Y le pregunto. Y estoy resolviendo un problema del pasado. Cuando en realidad podría estar haciéndome otra pregunta, ¿no? Como, ¿puedo hacer algo para que se pueda configurar todo de alguna manera con todos los dispositivos que tengo en mi casa? El riego automático, que lo puedo configurar para realmente que cuando tenga conectada la aplicación del tiempo, por ejemplo, y en verano va a hacer mucho calor y o va a llover muchísimo y tengo el riego automático activado, que eso automáticamente la inteligencia artificial me lo regule y lo cambie directamente, ¿no? Esa pregunta es como el efecto retrovisor que os decía de McLuhan. Estamos utilizando a veces la inteligencia artificial en vista micro para resolver problemas concretos y finitos. Y este sería el caso de, pues eso, de la individualidad. Estamos hablando de lo finito, de lo cortoplacista, de lo táctico. En cambio, la vista macro no se habla tanto de ella. La verdad es que yo me cuestiono mucho, vale, sí está muy bien entender ciertas herramientas digitales, pero ¿cómo integro esto prácticamente y pragmáticamente en mi compañía, en mi equipo, en mis procesos, ¿no? Y básicamente, para que entendáis la diferencia, es en procesos mucho más amplios, es integrar la inteligencia artificial en estrategias o en colaboración entre equipos.
y sobre todo pues eso, para lograr bienes comunes y objetivos comunes de todas las disciplinas que pueda haber dentro de cualquier equipo. Estamos hablando de pluralidad, de lo infinito, de lo largoplacista, de lo estratégico. Vale, pero ¿cómo integro todo esto en cualquier compañía o equipo? O sea, al final no estamos creando un camino, ¿no? Pero yo sí he descubierto que hay una manera cultural de implantar un poco esta visión de la inteligencia artificial, y hay que tener como muchos patrones en consideración, pero a través un poco del concepto del AI First, que viniendo de diseño, muchos encontraréis con la palabra de Mobile First, ¿no? Que es, bueno, pensar primero cómo se va a ver en el mínimo exponente antes de escalarlo a cualquier otro dispositivo. El AI First hace la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar inteligencia artificial? O, por ejemplo, contestar estas preguntas, ¿no? ¿Existe ya en el mercado alguna herramienta que nos permita resolver este problema o cubrir esta necesidad? ¿Es sólida? ¿La hemos estudiado bien? ¿Nos compensa en impacto y en coste? ¿O por el contrario, nos compensa más construirla internamente y gestionarla y escalarla nosotros? Yo diseñé este Canva que ha permitido en ciertos proyectos como establecer esa visión micro y esa visión macro. Ahora la vamos a explicar y, de hecho, en la dinámica práctica vamos a trabajar en un contexto con un objetivo para resolver un problema concreto, con un user persona concreto, etc. Vamos a utilizar este Canva, ¿vale? Para ver cómo detectamos y cómo exprimimos al máximo los conocimientos que tenemos de vista micro, de herramientas que ya conozcáis muchos vosotros, e incluso todo lo que os he explicado, ¿no? Ahora con las armas de cómo entender y cómo razona la inteligencia artificial, con la deducción, la inducción y la abducción, idear, ¿no? Y cómo puedo exprimir al máximo cómo puedo resolver este problema con inteligencia artificial, sabiendo cómo funciona un poco ya, ¿no? Teniendo la vista micro, que como os decía es algo mucho más cortoplacista, táctico, resolviendo un problema del pasado, o de una vista micro mucho más estratégico que compete a toda la compañía e incluso es algo que obviamente resuelve un problema del mañana y no del ayer. Y ahora esto os lo voy a explicar rápidamente con un ejercicio que yo he puesto claramente, ¿vale? Para que veáis el Canva cómo funciona, pero entiendo que tenéis experiencia con algunos Canvas como el Value Proposition o el Business Model, tal. Va por pasos, así que en el primer paso que veis en el centro, me voy a poner aquí para poder presentarlo mejor. A ver, perdón, aquí. En el centro, sobre todo, hay que poner la user persona con la que queremos resolver el problema. Es lo primero de todo, ¿eh? Poner foco a la persona que vamos a resolver el problema. Luego las necesidades de los problemas que queremos resolver, ¿vale? En este caso yo he puesto, el problema es, muchos product managers y product designers vais a sentir probablemente identificados, pero hay veces que priorizamos cosas sin los datos suficientes como para decir, oye, esto verdaderamente es importante y hay que resolverlo ya, ¿no? Es un poco cómo puedo lograr que con la inteligencia artificial que me ayude a priorizar mucho mejor, con mucha más certidumbre, ¿no? Entonces, priorización errónea, confundimos lo más urgente con lo más importante, el discovery discontinuo, hay veces que ni siquiera hay discovery, pero cuando hay discovery no es seguido o continuo, al final todo tiene que ser continuo. Todas las semanas tenemos que estar entendiendo a nuestros usuarios y entendiendo qué les pasa o qué dolores tienen, ¿no? El conocimiento es residual, ¿no? De los por qué se toman esas decisiones, por qué se priorizan, y hay muchas fallas en las comunicaciones entre los equipos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el teléfono es cacharrado, oye, se decidió esto, pero no queda en ningún lugar, a menos que haya una documentación súper extensiva donde resolverlo, ¿no? Luego los key elements, que es el tercer punto, son esos elementos clave, valga la redundancia, que van a tocar, que van a ser necesarios tocar para poder obrar la solución, por así decirlo, ¿no? En este caso son todo el tagueo de las analytics, cómo estamos tagueando la información, los requerimientos que hay de negocio, ¿no? Hay que entender bien esa parte, los tiempos, los roadmaps, ¿no? Por supuesto, ya que las priorizaciones van por ahí, e incluso toda esa información cualitativa que tenemos a nivel research, de alguna manera tenemos que embeberla de algún lugar y tenemos que tenerlo sincronizado. Luego las baseline metrics son, oye, ¿cómo está el panorama? Antes de tocar nada, ¿no? Y aquí, básicamente, es mapear todo lo que hay en el escenario así y decir, vale, esto queda así, son las métricas clave que yo quiero toquetear o experimentar a ver si tienen una correlación. Y ya luego en la columna central
básicamente es la fase de ideación, ¿vale? Están las soluciones micro, que están divididas como en tres partes, que son una descripción rápida, ¿no?, de lo que se nos puede ocurrir como idea con el equipo para resolver ese problema. Y en este caso, por ejemplo, es el uso de análisis predictivo de inteligencia artificial para evaluar el impacto potencial de características propuestas, ¿no? Luego la aplicación práctica, ¿vale?, que sería pues, analizar datos históricos de interacción del usuario, feedback y métricas de rendimiento del producto, predecir las nuevas características propuestas en la satisfacción del usuario o la integración con Google Analytics o cualquier otra herramienta que haya de Analytics, más el feedback de los usuarios, ya sea en las stores o en cualquier canal que se detecte y toda la parte de CRM en el caso que hiciera necesario. Y luego los objetivos, sobre todo, ¿no? Oye, ¿qué queremos hacer con esto, ¿no?, en esta vista micro? Pues facilitar decisiones basadas en datos, priorizar las features y mayor rapidez de detección de qué impactará más o más rápido en el retorno de la inversión o en la satisfacción del usuario, ¿no? Y luego la vista macro, para que entendáis la diferencia, ya no estamos hablando de crear un sistema de gestión de producto impulsado por inteligencia artificial, sino además integrarla continuamente con insights del mercado. Ya no estamos hablando de definir un problema concreto de cómo puedo priorizar en base a datos cualitativos o cuantitativos pasados, sino adelantarme incluso al futuro a las tendencias que hay, ¿no? Ese es el McLuhan, el efecto retrovisor. Estoy mirando hacia adelante ahora aquí, ¿no? De esa manera se integra de otra manera. Tenemos que hacer, pues, oye, una evaluación más no solo de las características individuales de la solución micro, sino también pues, generar una herramienta de Machine Learning, una configuración de este tipo para poder identificar las tendencias emergentes, ¿no?, y comportamientos incluso del usuario y del mercado en general. Incluso te puede sugerir mejoras del producto, como os decía, la parte abductiva. Te puede decir, oye, visto todo lo que tengo aquí, ¿por qué no pruebas esto? ¿O por qué no sacas esta funcionalidad? ¿O por qué no tal? Integra también, por ejemplo, la voz del cliente de manera más sistemática en el proceso del desarrollo del producto. Es una manera de acercarlo mucho más al centro. E incluso el uso de la NLP, para analizar grandes volúmenes de feedback, ¿vale? El NLP, lo que no lo sepa, es como el modelo del lenguaje natural, ¿vale?, para ver cómo los usuarios, o sea, cómo entiende la máquina, cómo hablan los usuarios, ¿no? Y poder de verdad categorizar y taguear bien, incluso, pues yo qué sé, el sarcasmo, ¿no?, que puede haber en muchos comentarios de nuestros usuarios. Y dicho esto, pues el objetivo es transformar todo el proceso de desarrollo del producto de una forma práctica e informada por inteligencia artificial. La toma de decisiones está continuamente alimentada por un flujo de insights profundos sobre el usuario y el mercado. Y, por supuesto, la parte más atractiva y más estratégica, hay una mayor reacción del equipo de producto a necesidades cambiantes, a mayor anticipación a tendencias o predicciones para tener siempre relevante y competitivo el producto, ¿no? Y por último, la última columna, la de la derecha, es como la parte más de, venga, vamos a acotar, vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Es el contraste de las soluciones, es decir, no siempre tiene que haber una vista macro, no siempre tiene que haber una vista micro y no tienes por qué hacer las dos cosas, ¿no? Este apartado sirve para eso, ¿no? Para decir, oye, voy a poner la descripción de todo lo que quiero hacer y voy a ver realmente si tiene sentido, ¿no? La solución se centra, por ejemplo, en la vista micro, en utilizar la inteligencia artificial para resolver un problema específico de decisión. En este caso, la priorización de características. Si nos compensa en el corto plazo tener esto implementado para aportar valor a la compañía y llegar a objetivos, genial, se puede sacar. Va a ser mucho menos esfuerzo que lo otro. Pero a nivel estratégico, esa es la primera piedra sobre algo mucho más grande, que es la visión estratégica que os decía, que es la solución macro. Extiende esa explicación de inteligencia de un sistema de gestión de productos completo, donde la inteligencia artificial no solo ayuda a tomar decisiones sobre características individuales, como os decía antes, sino que también informa la estrategia del producto a largo plazo, siendo innovador además, ¿no? Como os decía, puede sugerir muchas cosas. Luego las Key Metrics básicamente no tienen por qué corresponderse a las baseline que había al principio, que puede ser, de hecho aquí se repiten algunas, es, oye, ¿cómo espero que mejore esto a nivel micro? ¿O cómo espero que mejore a nivel macro? ¿No? ¿Qué espero de esas métricas que establecí al principio? ¿Cómo quiero garantizar el éxito de lo que quiero implementar como solución? También se pueden crear nuevas, porque obviamente la parte de innovación yo no me la esperaba, pero en el momento en el que me he puesto a pensar en la idea, digo, oye, aquí hay un apartado de innovación, porque estoy metiendo una inteligencia de aducción. Entonces se pueden crear también nuevas métricas en este sentido. Y por último,
Ir al grano. Iniciativas. ¿En qué se parte esto? ¿Cómo puedo empezar? ¿Dónde tengo que empezar? ¿Qué stakeholders tienen que participar? Creando estas iniciativas que pueden ser las que luego yo a nivel compañía se puedan establecer, pues a nivel micro son estas, por ejemplo, que tengo yo aquí puestas, lo de capacitar al equipo para todo el tema de análisis predictivo, eso es esencial. Por ejemplo, me invento poder ser un hackathon de prototipado rápido para ver o incentivar a los equipos a validar las soluciones micro que hayan hecho, me invento a nivel squads, y que las que mejores resultados hayan tenido son las que se pueden llegar a implementar, ¿no? Hay mil maneras de poder sacar estas iniciativas, ¿no? Como por ejemplo también el piloto de test. Y ya a nivel macro, por supuesto, la plataforma de insights de inteligencia basada en inteligencia artificial. Por supuesto, todo esto puede estar sonando a chino, pero es que tened en cuenta que nuestras compañías, por suerte, siempre vamos a tener compañeros técnicos que van a permitir decir, oye, esto es factible, esto puede ser una locura, esto no. Pero al final, si no rascas, si no indagas, si no realmente te abstienes un poco de esa limitación tecnológica, nunca vamos a ser creativos y nunca vamos a poner el foco realmente a solucionar los problemas que realmente hay que poner foco, ¿no? Y por último, el último paso es, vale, yo incluso en estas soluciones que están enfocadas al usuario, bueno, en este caso nuestros usuarios son, es una herramienta interna o un proceso interno, por así decirlo, pero la parte operacional también la puedo mejorar en el camino, ¿no? O sea, yo puedo... Oye, siempre hay unas fallas de comunicación, como decía, a nivel problema. No sé si os ha pasado, pero a mí me pasa mucho que estamos decidiendo cosas y hay muchas interdependencias con otros squads, con otros stakeholders, otras iniciativas. ¿Cómo la inteligencia artificial puede prevenir todo esto, ¿no? Entonces se me ocurría, vale, pues con todos los conocimientos que tengo de cómo razona la inteligencia artificial, puedo crear automática, o sea, hacer una creación automática de Machine Learning, por ejemplo, para categorizar el user feedback, ¿no? Como os decía al principio. De esa manera yo puedo automáticamente desentenderme del tagueo manual de lo que puede llegar a ser el feedback del usuario por los diferentes canales que haya. La automatización de la taxonomía, ¿no? Product Managers, esto os tiene que venir, vamos, para el pelo, porque muchas veces es un poco infierno, ¿no? El tener que estar pensando en la taxonomía de eventos, propiedades, atributos, que tengo que poner para realmente medir cualquier cosa, ¿no? Esto lo puede aprender la máquina, es factible. Y luego imaginaos en el tema de comunicación, como decía al principio, imagina que podemos integrar en Slack un bot que tiene la información concreta y justa, método, o sea, razonamiento deductivo, de ese proyecto, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera saber en qué estado está, qué depende, qué interdependencias tiene, oye, cómo colinda esto con esto de otra iniciativa, el bot te lo va a contestar. Y no tienes que estar hablando con nadie, ni teniendo que hacer reuniones, ni tirarte una hora explicándole a nadie nada. El bot te va a explicar todo. Entonces, de esta manera también podemos ofrecer mucha mejora en las operaciones. Y bueno, el reto, como os decía, de hoy va a ir por este lado. O sea, la idea es que utilicéis este Canva con un reto concreto. Bueno, estos son ejemplos que os he dejado, ¿vale? Para que en casa también veáis cómo se puede diferenciar la vista micro y macro con pues, soluciones, como os decía, de, oye, un user persona basado en IA, ¿no? O un chatbot, eso quizás más visto con el asistente de ChatGPT, de su API, pero bueno, también puede ser interesante. O cómo puedo meter inteligencia artificial en un sistema de diseño.